ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando con dos expertos en materia de seguridad social y un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Elpidio Báez, y los expertos en el tema, Arimendi Díaz Santana y Rafael Manuel Lamarche, sobre la necesidad o no de reformar la ley de seguridad social, sobre la cual se escuchan y se escriben tantas cosas negativas en los últimos tiempos. Al final del segmento anterior, yo preguntaba que la debida atención, la necesaria atención que se le ha prestado al tema de la pandemia, quizás ha relegado a un segundo plano la atención de otras enfermedades que mataron y siguen matando tanta gente como el virus. Diputado Báez, ¿qué se puede hacer para subsanar todas esas deficiencias en el sistema de seguridad social? Debido a que estamos ante una situación internacional sumamente grave en materia de salud, el Estado debería tener una mayor intervención para forzar a esas administradoras de salud a ser más flexibles y cumplir con el rol que le corresponde de atención a los ciudadanos. No es posible que esas empresas estén presentando beneficios astronómicos inimaginables, mientras que la población está pagando más caro los precios de los medicamentos y sobre todo hay una cantidad de medicamentos que esas empresas no le están cubriendo con la excusa de la pandemia. Fíjense que el gobierno obligó a que cubrieran el costo de los medicamentos de la pandemia, pero ellos trataron hace una semana de salirse de ese compromiso y de decir que ya no van a cubrir el 100% de los medicamentos que se originan como consecuencia del coronavirus. Afortunadamente dieron un paso atrás, porque es descarnado y abusivo que esas empresas que están obteniendo jugosas ganancias en este momento le den la espalda a los pacientes que son sus clientes. Son sus clientes y deberían de tener un mejor trato hacia esa comunidad de pacientes. Además, y quiero referir este tema, es necesario impulsar la reforma en estos momentos, no solo a partir de la experiencia dominicana, sino a partir de la experiencia donde el sistema de capitalización individual ha sido reformado. En Chile ese es un problema muy serio. La gente está lanzada en la calle en Chile, incluso ha afectado el sistema político, porque cuando les llega la pensión a estos trabajadores, como decía nuestro querido experto Díaz Santana, la gente se da cuenta que ha sido estafado y que el dinero que le dan como pensión no le alcanza no solo para alimentarse, sino para pagar los medicamentos. Entonces, para evitar que en el 31, cuando le corresponda a la República Dominicana comenzar a entregar la pensión, los trabajadores se den cuenta que no le alcanza para alimentarse y apenas le va a alcanzar para comprar los medicamentos para cubrir la enfermedad, entonces habrán grandes movimientos sociales. A partir de la experiencia de Chile, a partir de la experiencia de Colombia, Colombia tuvo que reformar esa ley. Nosotros tenemos como legisladores que conocer esa experiencia y entonces hacer los cambios para proteger la pensión de los trabajadores. No menos cierto es que esas reformas que se han llevado de los modelos que se copiaron, tanto Chile, Colombia y México, porque es un híbrido que nosotros tomamos, no menos cierto es que la ley se ha llevado a cabo para solamente beneficiar un sector de la población, en este caso a quienes manejan el sistema privado de la salud y de lo que es el sistema de pensión. Obviamente, la modificación debe de llevarse de una forma garantizando los derechos de cada quien, pero sobre todo
que los mayores beneficiarios del sistema sean los que contribuyen al sostenimiento del sistema propiamente dicho. En otras palabras, continúe, señor Lamarche. En otras palabras, todos sabemos que la tasa de retorno que va a tener ese grueso de dinero que se va a vertir sobre cada uno de los afiliados va a ser una tasa que apenas va a dar para recibir un tercio de lo que devenga como salario en el momento actual. Imagínese usted cuando esa persona se vaya a retirar y por lo menos se gane 100,000 pesos dentro de el 2033, cuando comienza la etapa de devolver esos capitales a cada uno de los afiliados. Se va a armar un despalote, como le llaman. Ahora, hay una cosa que quizás no ha sido contemplada. No solamente que las pensiones van a ser desproporcionadas con relación al salario que se ganaba, sino que también va a disminuir por efecto de la inflación natural que va y la depreciación de la moneda. Obviamente. Es decir, 5,000 pesos hoy se podrían convertir en mil pesos dentro de 10 años, 5 años. Exactamente. Eso es cierto, eso es cierto. Mira, Miguel, como decía Elpidio y está diciendo Rafael, en el mundo ahora mismo hay una impronta para revisar todos los sistemas previsionales, porque todos están en crisis y están en crisis por dos razones muy importantes y estructurales. En primer lugar, la longevidad. La población ahora tiene mucho más años consumiendo como pensionado, a veces incluso más que con lo que contribuyó como afiliado. Por ejemplo, en América Latina, en el 55, la esperanza de vida eran 51 años. En este momento, la esperanza de vida son 75 años. O sea que hay 20 y pico de años adicionales que tiene que el sistema de pensiones cubrir a los envejecientes. Estamos hablando de años promedio de pensión. Algunos se mueren antes, pero otros llegan mucho más lejos. Por esa razón, lo importante es señalar que con el 8% que se destina aquí a la cuenta individual, 8.4 en este momento, a la cuenta individual de los trabajadores, no es posible bajo ninguna circunstancia, bajo ningunos cálculos, garantizar una pensión ni siquiera de un 40% del último salario. Por esa razón, te voy a poner el ejemplo ahora, aprobado el 8 de diciembre del año pasado, del 2020, en México. México es el país con más afiliado a la capitalización individual, porque es un país con 100 y pico de millones de habitantes y tiene como 45 millones afiliados a la capitalización individual. Y México tenía una contribución de 6.5%, muy baja, la más baja del mundo en materia de pensiones. Y ahora acaba de hacer una reforma donde la va a llevar al 15%, o sea, en forma gradual, como es natural. Eso pero en beneficio del afiliado, ¿no? Claro, exactamente. No solo eso, en el caso de México, a propósito de esa provocación tuya, los afiliados siguen aportando lo mismo y todo el aumento se le va a cargar a los empleadores, a las empresas. Eso es número uno. Y número dos, oye bien, a partir de 1 de enero de este año, la comisión que cobran las AFORES, allá se llaman AFORES, administradora de fondos de retiro, lo mismo que AFP aquí, pero con otro nombre, van a cobrar el 0.54% anual del monto del patrimonio de los trabajadores. Y aquí en la República Dominicana es el 1.20%. Y para llegar para el 2029, la ley que aprobaron el Congreso hace un año más o menos, bajaría a 0.75 en el 2029. O sea, dicho de otra forma, para que tú veas lo que es un gobierno responsable y que asume la representación real de la población, como en México, lo que ya México va a lograr ahora, el 0.54, ni siquiera lo vamos a lograr nosotros dentro de 8 años en materia de comisión a la administradora de fondos de pensiones. Esos son de los puntos que los gobiernos no quieren tratar de frente porque implican
una voluntad política que muchas veces en nuestros países no existe. Y por esa razón es que estamos como estamos. Y por esa razón es que programas como este tienen validez e importancia, porque van creando condiciones y conciencia en la población de la magnitud del riesgo que tenemos de no hacer nada ahora cuando es posible. A mí siempre me ha parecido absurdo el hecho de que el poder de veto lo tengan los tres sectores que intervienen en el Consejo Nacional de Seguridad. Eso impide que, por ejemplo, eso impide y dificulta que se lleguen a consensos o acuerdos de unanimidad, porque basta con que los trabajadores, los empresarios o el Consejo o el representante oficial veten una resolución para que no pueda seguir discutiéndose sobre el tema. ¿Podría una modificación concederle el veto en materia de seguridad social solamente al Estado Dominicano? ¿Sería oportuno eso o sería discriminatorio? Ese es uno de los temas que estamos discutiendo en el Congreso. Es decir, sabiendo que se han impedido cambios y se han estancado decisiones que pueden favorecer a la población, nosotros somos partidarios de quitar el veto para que el Estado tenga mayor capacidad para presionar de modo tal que las empresas den un mejor servicio de calidad a la población, porque al tener capacidad de veto, evidentemente que se convierten en una traba importante para hacer los ajustes que la ley necesita para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Bueno, Miguel, mira, el veto parece que un obstáculo para la toma de decisiones, pero yo creo que más allá del veto, lo que falta es voluntad política. Te voy a poner un ejemplo. Totalmente. Todo el mundo dice que las administradoras de fondos de pensiones se están haciendo multimillonarias con el sudor de los trabajadores. ¿No es así? Bueno, pero la ley de seguridad social que nosotros prohijamos creó una AFP pública, a una AFP del Estado. Si el Estado tuviese voluntad política, esa AFP bajaría las comisiones, porque nada se lo impide en la ley. La ley habla de hasta, y entonces forzaría a las privadas a hacer lo mismo, so pena de perder la clientela. Pero ustedes ven el Estado en esa disposición, en República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que, licenciado, es que quizás la gente tenga miedo de un corralito, como ocurrió en Argentina. Sí, pero no, los tiempos han cambiado ya. Aquí hay más solidez financiera, hay mayor madurez en el ámbito bancario, pero además de eso, una baja en las comisiones sería suficientemente atractivo en ese sentido. Una de las fallas que tiene la ley, Miguel, en ese sentido, y es un error que yo me atribuyo, es que nosotros asumimos que las administradoras de fondos de pensiones iban a competir entre ellas y que esa competencia iba a terminar favoreciendo a los trabajadores, porque ¿en qué tú compites? Bajando, dando mejor servicio, dando mejor prestación, etcétera, etcétera. Pero todas se actúan. Ese es el fundamento de la sociedad de mercado, ¿no? Exactamente. Pero eso no funciona aquí en República Dominicana. Ellos operan como un oligopolio. Y por lo tanto, si tú ves los reportes de la Superintendencia de Pensiones, los porcentajes que cobran y las comisiones que cobran, etcétera, son exactamente las mismas prácticamente. La única excepción, valga el señalamiento, es la AFP del Central Romana, porque esa no cobra el punto 25, no cobraba el punto 25, sino cobraba el punto 20 antes de que se hiciera la modificación. Pero las demás, incluyendo al propio Estado, está conspirando contra la posibilidad de que los trabajadores tengan una mejor pensión cuando se retiren. Por lo tanto, eso nos lleva al criterio de existe en República Dominicana la suficiente voluntad política de los gobiernos para hacer un cambio estructural que realmente beneficie a la población. Y más allá ahora, para agitar a Elpidio, ¿está el Congreso Nacional en capacidad
de asumir un cambio como lo hizo México, donde realmente los trabajadores van a ser los verdaderos beneficiarios del sistema previsional? Yo voy a completar esa pregunta. Yo decía, hablando de voluntad política, no existe evidentemente, porque no ha existido a lo largo de los últimos años voluntad política en el gobierno, pero ¿ha existido esa voluntad política en el Congreso? Exactamente. Hay que preguntar eso. No separen una cosa de la otra. En el Congreso se refleja la voluntad de las élites políticas. O sea, no se puede separar una cosa y otra. El Congreso, los partidos tienen bancadas y justamente el gobierno tiene un gran poder de influencia para que pueda marchar de manera acelerada una reforma o que se pueda retrasar una reforma. Yo lo que entiendo es, al igual que Arismendi, que se dan las dos cosas, se deben dar las dos cosas. Primero, una voluntad política de la élite política y segundo, la necesaria responsabilidad que debe de impulsar al Congreso de la República a aprobar esa reforma del sistema conjuntamente y poniéndole el ojo a Arismendi al tema del poder de veto. Ese poder de veto hay que eliminarlo, porque no solamente se convierte en un obstáculo para que las administradoras de fondos presten el servicio que deben prestar, sino que evidentemente al quitar ese poder de veto, el Estado tiene mayor capacidad para presionar el cumplimiento de la ley, la responsabilidad que tienen esas administradoras de fondos de pensiones. Ahora, muchas veces yo me he preguntado, como se pregunta mucha gente, si no solamente hablando de voluntad política, sino si existe el clima político en el país, especialmente ahora en medio de esta pandemia, para iniciar un proceso de reforma de una ley que es tan controversial, que crea tantas, diría yo, tanta polémica en la población dominicana, alrededor de la cual hay tantos intereses muy diversos en medio de la pandemia. ¿Creen ustedes realmente que ese clima político existe en la República Dominicana? Bueno, nos quedan 5 minutos, por favor. Miguel, muy brevemente en los tres. Que una reforma, como se ha planteado, integral, como se ha dicho, por más agilidad que se le dé, dada la complejidad que tú mismo señalas y los intereses envueltos, se va a tomar mucho más de un año. Y se supone que de aquí a un año nosotros hemos superado la pandemia de alguna u otra forma. O sea, hay que ser positivo en ese sentido. Licenciado Lamarche. Yo quería abordar un poquito y profundizar un poquito más. No nos olvidemos que aquí siempre ha existido el famoso cabildeo a nivel congresional. Y muchas de las instituciones que manejan la seguridad social tienen vinculaciones con esos partidos políticos. Y que de hecho, esas comisiones que se forman siempre invitan a ese tipo de personas que tienen cierta influencia para las decisiones que se van a tomar. Eso ha pasado así. Inclusive nosotros fuimos en unas 24 sesiones de trabajo sin ser diputado, porque me invitaban a tomar participación y dar mis pareceres. Y de hecho, siempre en esas reuniones, la plana mayor de los que manejan el sistema, tanto de salud como de pensiones, estaban presentes, incluyendo los superintendentes de cada una de esas instituciones. Se supone que cuando hay ese tipo de actividad, deben de fluir una serie de interrogantes y a la vez buscar las soluciones que al final favorezcan al afiliado y en este caso al que se va a pensionar dentro de X cantidad de años. Definitivamente la ley hay que modificarla. Definitivamente hay que poner las reglas de juego que vayan a favor del afiliado y los futuros pensionados. Y todo aquel que haya logrado tener su pensión, que se mantenga en el tiempo, porque aquí las AFP
distribuyen lo que usted tiene en su capital de su cuenta personal y se lo prorratean, y mientras más rápido se le agota, usted se queda en el aire y sin pensión. Esa es la realidad que vivimos. Diputado, nos quedan 35 segundos. Por favor, le voy a agradecer que no se cede. ¿Qué posibilidades hay de que el Congreso aborde seriamente el tema? Son muchas las posibilidades, porque ya lo estamos abordando. Ya designamos una comisión bicameral. El diputado Agustín Burgos, que es miembro del bufete directivo de la Cámara de Diputados, es el presidente de la comisión. El senador Bautista Rojas Gómez es el vicepresidente de la comisión, y ya están trabajando y ya se están reuniendo. El clima es favorable para iniciar el proceso de reforma, pero no es favorable ahora. Hace años que se viene exigiendo y se viene presionando para iniciar ese proceso de reforma. De modo que la pandemia no tiene nada que ver, Miguel, con el tema de si hay o no clima para iniciar el proceso de reforma de esa ley de seguridad social. El diputado Báez habla de una comisión. Me recuerda al drama de Cerulle, que un sargento le pregunta al capitán, capitán, ¿qué es una comisión? Y el capitán le responde, sargento, una comisión es una comisión. Así que, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido muy fructífera esta conversación sobre un tema tan dramático. Yo quiero insistir en eso. Es un tema muy dramático porque la situación que están atravesando muchos dominicanos con el tema es realmente muy importante. Ojalá podamos mejorar esta ley y le estoy sumamente agradecido. Le deseo un buen resto de la noche, al igual que a nuestros amigos televidentes, y los invitamos como de costumbre a compartir esta misma hora mañana, cuando regresaremos para otra edición nocturna. Hasta entonces. Gracias.